Una vez más regresamos con la historia de la Tierra 321 años después del final de Z. Aquí nos encontramos siguiendo las aventuras de Tambo, quien posiblemente fuera un descendiente de Tenshin Han. Este mismo se encontraba recorriendo el mundo en búsqueda de las esferas del dragón para así poder recuperar a su madre, la cual había desaparecido luego de que unos bandidos invadieran su hogar. Durante su búsqueda el muchacho se había topado con Orso, quien era el actual campeón del mundo, pues este mismo había vencido al muchacho en la final de ese evento, y también con Misa, una hábil luchadora y experta ladrona. Juntos habían liquidado a un grupo de abogados demoníacos y arrasado con todo un poblado para conseguir la quinta esfera. Este manga se publica actualmente en la página de Dragon Ball Multiverse, y su autor es el conocido artista Goten Kun. Dejaremos los links como siempre en la descripción y comentario fijado. Algunos días más tarde, Misa y los otros dos recorrían el bosque cubierto por un denso follaje mientras intentaban hallar la sexta esfera. La muchacha se quejaba de qué tan lejos estaba la civilización al tiempo que Orso la reprendía con dureza, asegurándole que pronto Tambo daría con la bola y podrían salir de allí. En otra parte, el pequeño utilizaba el radar del dragón aproximándose hacia el lugar donde éste indicaba. «Solo unos cuantos metros más», pensó el tríclope. Pero pronto vio en el aparato cómo la esfera salía disparada a toda velocidad lejos de él. Todo había ocurrido tan deprisa que ni siquiera con su tercer ojo había conseguido distinguir a nadie entre la densa arboleda. Momentos más tarde fue a reunirse con sus amigos y este les explicó lo que había pasado. Juntos volvieron a mirar el radar y vieron que la esfera había dejado de moverse nuevamente, aunque sí que se había alejado bastante. De esta manera los tres emprendieron la caminata hacia el nuevo destino. Y tras casi una hora de marcha llegaron a un inmenso claro en el bosque, tan enorme que en realidad era una auténtica pradera. Misa comentó que ese sitio parecía haber sido ocupado recientemente por un poblado. No obstante, este debía haberse mudado hacía poco utilizando la tecnología de las cápsulas Hopoi. Pero, ¿por qué se habrían ido?, inquirió la adolescente. En esos momentos, Orso notó unos movimientos detrás del follaje, tras lo cual dos nuevos personajes hicieron su entrada. Se trataba de dos muchachos, uno con apariencia de zorro y uno con aspecto humano. Misa los interrogó queriendo saber quiénes eran y estos se presentaron como habitantes del pueblo que había desaparecido. Al ser inquiridos sobre qué había ocurrido en ese lugar, los jóvenes revelaron que hace unos 4 meses atrás, un terrible demonio había ido a vivir al bosque. Desde entonces nadie podría adentrarse en el mismo porque la bestia devoraba toda la comida que llegara, especialmente los dulces. Pronto el pueblo entero comenzó a quedarse sin provisiones, y los que fueron a cazar al monstruo volvieron apaleados sin poder hacer nada al respecto. Por lo que habían contado, la criatura podía cambiar de tamaño a voluntad, y luego de haberse robado todas las golosinas y comido hasta la última, comenzaba a atacar a las personas. Ellos dos habían querido quedarse para ahuyentarlo como un último intento, mientras todos los demás habían emigrado. Pero no solamente no lo habían conseguido, sino que encima el demonio les había robado todas sus provisiones durante la noche anterior. Al terminar de escuchar toda la historia, Misa aseguró maldiciendo que con su mala suerte seguramente esa criatura era quien tenía la esfera del dragón en su poder. No obstante, Orso simplemente se encogió de hombros, comentando que todo lo que debían hacer era hallar ese demonio y aniquilarlo. Tambo le dijo a sus compañeros que no quería ponerlos en peligro, pero Orso contestó que nadie en el mundo podía ser rival para el campeón y el subcampeón del Tenkaichi Budokai. Misa acotó que ella también podía ser de ayuda, pero el guerrero le respondió de forma cortante que si la guarida del monstruo tenía un sistema de alarmas, entonces quizás ella fuese de alguna utilidad, pero que de lo contrario sería mejor que se mantuviera apartada. La subestimación del otro hizo realmente enfurecer a la adolescente, la cual puso dientes filosos mientras le gritaba enardecida. Y así los 5 emprendieron su viaje en búsqueda de esa misteriosa criatura. Mientras seguían las indicaciones del radar en el camino, los nuevos se presentaron como Jink, el zorro, y Donko, el muchacho de la capucha. Al final de la caminata, Tambo vio en su radar que su enemigo estaba justo frente a ellos. Pese a esto, aunque todos miraban a su alrededor, nadie conseguía distinguir nada. En ese momento unos ruidos se escucharon detrás de algunos árboles y algo saltó de ellos moviéndose con una increíble rapidez. Lo que fuera aquello era tan veloz que se movía de un lado a otro, saltando alrededor del grupo, sin que ninguno lograra tan siquiera ponerle los ojos encima.
Para cuando dejó de moverse, Miss exclamó que esa cosa le acababa de quitar la botella de agua, esto directamente de su mano. Sin embargo, Tambo sí que había podido seguir los movimientos de la criatura y sabía que esta misma hora se encontraba refugiada en la copa de los árboles. Furiosa, Misa comenzó a insultar al demonio con toda clase de improperios mientras éste la miraba furibundo desde el follaje. Las amenazas del adolescente hicieron enfurecer al demonio y este embistió directamente contra ella, pero fue repelida de último momento por una habilidosa patada de Tambo. El extraño ser fue arrojado contra uno de los árboles y Orso elogió la aguda visión del niño que tenía gracias a su tercer ojo. Al verlo bien, Jing lo reconoció como el demonio que estaba buscando. Este mismo se trataba de una extraña criatura rosada, el cual tenía los ojos negros y orificios en su cabeza. No cabía dudas de que el origen de aquel ser tenía que ver con Majin Buu. Por supuesto, ni Tambo ni nadie sabía nada de esto. Gruñendo y babeando con ira, el extraño monstruo se arrojó hacia el preadolescente, como si fuera un perro rabioso. El niño lo vio venir y consiguió evadir su mordisco saltando en el aire. Pero la criatura demostró ser extremadamente veloz y un segundo después saltó hacia atrás para conectar un potentísimo codazo en el pecho del tríclope. Aprovechando la distracción de aquel ser, Orso también utilizó su gran destreza y la tomó del cuello para inmovilizarla. Pero lejos de quedarse tranquilo, el monstruo rotó su cuerpo 180 grados y se encontró cara a cara con su captor, sorprendiendo al mismo por lo antinatural de aquel movimiento. A continuación, el extraño animal comenzó a propinarle una auténtica lluvia de golpes al campeón mundial, para finalmente abrir grande la boca y reventarlo con un disparo de energía pura a quemarropa, el cual lanzó a Orso varios metros hacia atrás. Mientras tanto, Misa y Tambo saltaron al mismo tiempo para ayudar a su compañero y atacar a la criatura, pero esta desprendió una inmensa cantidad de energía iluminando todo a su alrededor y mandando a volar a sus dos atacantes varios metros. Instantes más tarde, una de las garras retráctiles emergieron de sus patas con 2 dedos y arremetieron nuevamente contra Tambo. Preso de una gran ira, el niño consiguió reponerse y esquivar los múltiples ataques que le arrojaba aquel extraño ser para finalmente utilizar la técnica de multiimágenes, consiguiendo confundirlo y así poder tomar la distancia. El monstruo lo buscó mirando a su alrededor y en ese momento un potentísimo ataque de plasma le dio de lleno, obliterando la mitad inferior de su cuerpo. La técnica mortal ocasionó una inmensa explosión en el lugar, derritiendo e incendiando varios de los árboles cercanos. El monstruo cercenado cayó al suelo, y Misa exclamó sorprendida por ver nuevamente el poderoso Bakukatsu de Orso en acción. Tambo reprendió a su amigo con algo de pena, diciéndole que se había extralimitado matando así a ese extraño ente. Pero Orso le contestó que no sentía ningún remordimiento al respecto, pues él no era ningún santo. En ese momento el demonio giró la cabeza, demostrando que aún estaba vivo ante la aterrorizada mirada de todos, quienes no podían dar crédito a sus ojos. La viciosa criatura entonces se incorporó sobre sus patas delanteras con una mirada llena de furia asesina, mientras nubes de humo salían de los agujeros de su cabeza. Un segundo más tarde, el demonio regeneró sus patas traseras y comenzó a temblar incontrolablemente, aumentando su tamaño y adquiriendo una forma bípeda y mucho más terrorífica que antes. De inmediato, el monstruo se dispuso nuevamente a atacar a Tambo, pero entonces Misa exclamó sorprendida porque había ocurrido algo con el joven. Al mirar sus espaldas, este mismo vio una cola salida de sus pantalones. Todos contemplaron asombrado ese súbito acontecimiento, y Tambo reveló extrañado que su madre se la había cortado el día que fueron atacados en casa, pero que él no se esperaba que alguna vez esta volviera a crecer. El monstruo también miró sorprendido al muchacho por unos momentos y de inmediato retomó su forma pequeña, mientras se sentaba de forma más dócil y sonreía felizmente como un perrito, sin un ápice de furia que manifestaba segundos antes. Tras esto, la criatura se acercó a Tambo moviendo con entusiasmo la cola, y luego escupió la esfera que llevaba en su interior, ofreciéndosela a Tambo con ambas manos. Al ver esto, Misa dijo que eso era un asco, pues la bola estaba llena de saliva. Pero sobre todo, la muchacha no entendía cómo podía salir la bola en el radar si ésta había estado en el interior de la criatura. Por su parte, Orso comentó de forma sospechosa que el demonio se había detenido únicamente cuando Tambo le había vuelto a crecer la cola, algo que le parecía realmente extraño. No obstante, el pequeño no le dio importancia a eso y simplemente se mostró feliz por haber evitado aquella difícil pelea, y porque finalmente había podido obtener la esfera de una estrella. Misa continuó preguntándole a Tambo por su cola y este le contestó que su madre también tenía una,
Mientras hablaba, el monstruo se frotaba sus manos en movimiento con la cola y mucho entusiasmo. La verdad es que el niño nunca había visto a otras personas con una cola peluda así, con lo cual no sabía si él y su madre eran especiales o una raza aparte. Pero el día que se habían separado, ella le había cortado su cola y lo había escondido en el sótano antes de ir a enfrentarse contra los hombres que habían entrado a su hogar. Él realmente necesitaba saber qué había ocurrido con ella en aquel momento, y ahora solo le faltaba la última esfera para descubrirlo. No te preocupes, lo hallaremos, lo animó Orso. Al preguntarse sobre qué hacer con el monstruo rosado, el grandulón sugirió devolverlo al bosque. Pero de inmediato Jing y Donko imploraron que no, pues temían que el demonio volviera a hacerse feral si lo dejaban allí y atacara nuevamente a las personas. Por esto mismo Tambo decidió adoptarlo y que los acompañara. Después de todo parecía haber alguna conexión entre este ser y los sujetos con la cola como él. Quizá eso lo ayudaría a encontrar a su madre y comprender mejor sus propios orígenes. Veamos. 3 ojos y una cola. Entonces, Tambo es hijo de Ten Shin Han y Vegeta. ¡Qué miedo! Finalmente, el grupo se dispuso a ir en la búsqueda de la última esfera, pero tras intentar rastrearla utilizando el radar se dieron cuenta de que la misma no aparecía en este. Misa sugirió ir a descansar un poco a ver si más tarde recuperaba la señal, y que de paso le pusiera nombre a su nuevo acompañante. Tambo se mostró complacido con la idea y decidió apodarlo Bullon, el cual era un personaje del manga que solía leer de niño. ¿Qué manga sería ese? ¿El monstruo Bullon de la Torre Músculo? Aquel hombre realmente le encantó al pequeño rosado y este se trepó felizmente en su cabeza, haciéndole cosquillas a Tambo. Luego de su aventura en el bosque y a modo de agradecimiento, Jing y Donko lo invitaron a pasar la noche en su casa para que pudieran continuar la travesía al día siguiente. Y así al regresar de nuevo a la ubicación de la villa y gracias a las maravillosas cápsulas Hopoi, gran parte del poblado reapareció de vuelta en un santiamén, cubriendo el inmenso prado mientras todos celebraban entusiasmados. Tambo admiró y comentó que era la primera vez que veía ese tipo de cápsulas, las cuales eran capaces de contener hasta varias casas en su interior. Durante la cena, todos comieron de forma desaforada, aunque sin lugar a dudas el más voraz era el propio Bullon, mientras los amigos comentaban sobre el problema de la esfera desaparecida y cómo harían para encontrarla, si es que esta no aparecía en el radar. Donko los interrumpió con una sugerencia. Él había escuchado sobre una vidente milenaria llamada Uranai Baba, y había escuchado historias de cómo personas importantes de todo el mundo viajaban a su palacio desde tiempos inmemoriales, esto en búsqueda de cosas importantes que habían perdido. Las noticias fueron muy bien recibidas por el trío y así decidieron que en la mañana partirían hacia el palacio de esa tal Baba, para que esta misma los ayudara en su búsqueda. Y así nuestros héroes se echaron a dormir completamente exhaustos, con el fin de reponer energías. Muchas cosas habían ocurrido en aquel día después de todo. No solamente la herencia Saiyajin de Tambo se había revelado, sino que también se había topado con una criatura relacionada con el mítico Majin Buu. ¿Qué nuevos desafíos le esperarían en el futuro? Pronto comenzará la búsqueda de la última esfera del dragón.